nosotros, para los organizadores de este acto, es un honor tener hoy aquí al profesor Félix Lindí. Para mí personalmente también es una satisfacción extraordinaria, porque es un amigo de hace muchos años, casi desde el siglo XIX. Benoît, el profesor Félix Lindí es una figura de lo que podríamos llamar el nuevo hispanismo francés. Los franceses les gusta mucho utilizar el adjetivo nuevo, la nouvelle histoire, nuevo hispanismo francés. ¿Y por qué digo nuevo? Digo nuevo porque efectivamente el hispanismo francés tiene una larga historia. Yo me atrevo a decir que Benoît pertenece a lo que llamaríamos la cuarta generación de grandes hispanistas franceses. La primera generación es la generación de los padres de la palabra hispanista, porque la palabra hispanista tiene una cronología perfectamente definida. Nace el término hispanista nace en 1879, finales del siglo XIX, y nace para definir una especie nueva con respecto a otra especie que existía en Francia, que era la del hispanissant. El hispanizante había que diferenciarlo del hispanista. ¿Y cuál era la frontera? Pues la frontera era que el hispanissant, el hispanizante romántico, era simplemente un curioso, casi folclórico, interesado por España, pues a través de los viajes, a través de un largo pasado, sentimental, emocionalmente, pero no científicamente. Lo que delimita el concepto de hispanista francés es la condición de estudioso científico de España, de su literatura, de su historia, del arte. Y eso, como ya acabo de decirle, nace a finales del siglo XIX. Y los padres de la criatura son la familia Mérimée. Porque curiosamente en la familia Mérimée se dan las dos especies que les acabo de nombrar, la del hispanizante romántico y la del hispanista científico. Porque por una parte está el famoso, el conocido Prosper de Mérimée, el hombre de Carmen, el hombre romántico que articula, digamos, ese arquetipo andaluz de la mujer española, la Carmen, que en fin lleva locos a los varones, a los hombres. Un arquetipo romántico que ha funcionado literaria, musicalmente, que les voy a decir, de la ópera de Bizet, y les diría que cinematográficamente también ha tenido su legado cinematográfico. Musicalmente, el otro día me lo recordaba el profesor Canavacho, Carmen Sevilla cantaba aquello de soy la Carmen de España y no la de Mérimée, delimitando perfectamente las identidades. Pues bien, les decía que la primera generación sería la de los Mérimée, porque por una parte está Prosper Mérimée, el hispanizante romántico, pero por otra parte está un primo de Mérimée, fue Ernest Mérimée, que fue el primer creador de la agregación, el padre de las agregaciones de las cátedras, los departamentos universitarios de lengua y de cultura española en Francia, el primero de los cuales fue en Toulouse a finales del siglo XIX, y luego se van a ir estableciendo los distintos departamentos de España. Por lo tanto, esa sería la primera generación, la generación de los Mérimée, en concreto del primer hispanista sería Ernest Mérimée, cuyo hijo, les voy a contar historias de familia que a mí personalmente me apasiona. El hijo Henri Mérimée fue nada más y nada menos que el suegro de Marcel Bataillon y maestro, el director de la tesis de Bataillon, Erasmo y España. La primera generación, por lo tanto, la situaríamos a finales del siglo XIX, como les acabo de comentar. La siguiente generación sería la generación del maestro Bataillon, al que yo tuve la fortuna, y si escribo alguna vez mis memorias, dedicaré un capítulo a la relación personal que yo tuve en el verano del 76 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Conocí personalmente a Marcel Bataillon.
Marcel Bataillon representa el gran maestro que dio a España, le dio la conexión europea, porque él escribió Erasmo y España, que era en definitiva legitimar una imagen de España que no era la imagen de la España africana, tercermundista, sino vinculada en definitiva a Europa. Los españoles, a través de la obra de Bataillon, descubrieron que España era también Europa, y España, en España había habido erasmistas perfectamente conectados con lo más avanzado, con lo más progresista de la Europa del momento. Por lo tanto, sería, como os he dicho, la segunda generación. La obra de Bataillon se escribe justamente en esa segunda generación, la generación que escribe sus obras en los años de la Guerra Civil, en los años 30, cuando se escribe, cuando se publica Erasmo y España. La tercera generación de hispanistas es la generación a la que pertenece el maestro Canavacho, al que yo intenté presentar el otro día virtuosamente. Lo presento ahora retrospectivamente. Canavacho, el gran cervantista, el maestro de los grandes maestros vivos del hispanismo francés. Pero con él, a esta tercera generación pertenece la generación de los hispanistas de apellidos españoles. Los Bartolomé de Nassau, los José Pérez, los Agustín Redondo, los François López, Redondo, son todos ellos hijos de españoles que por motivos de exilio político o de emigración económica, las dos variables incidieron, tuvieron que ir a Francia. Todos ellos coinciden en ser admiradores extraordinarios de la escuela republicana francesa que los educó, y naturalmente han utilizado lógicamente el enorme capital que supone dominar la lengua de tus padres, estudiar la historia de España o la literatura española desde Francia, pero con el enorme aval familiar que supone la posesión de la propia lengua. Y la cuarta generación dentro de esa escala que les estoy dando ahora de muy sumariamente expuesta de los hispanistas franceses la representa Benoît Pélissanti. La generación en definitiva nacida en los años 60, no voy a decir el año, no voy a decir el año concreto. Se les caracteriza, y creo que Benoît es un ejemplo, una representación espléndida de esta última generación de hispanistas, varios aspectos que quisiera destacar. El primero, que no han vivido los traumas de la guerra civil, del exilio, toda la vida tormentosa política española. En todo caso la están viviendo lo que les llega de esa vida tormentosa en la distancia. El segundo aspecto que destacaría de la mayor parte de estos hispanistas, y desde luego de Benoît, es que el hispanismo tiene o ha tenido una dominancia, una hegemonía de lo filológico. Han sido hispanistas, la mayor parte de ellos, que provienen del conocimiento de la lengua y literatura, que han estudiado en definitiva la lengua y la literatura. En el caso de Pélissanti y en el caso de muchos de los hispanistas actuales, son hispanistas historiadores, no proceden del mundo de la filología, sino del mundo de la historia. Siempre Bartolomé de Nassau y José Pérez siempre me han destacado que el uno procedía de la historia y el otro procedía de la lengua. La tercera vertiente, en el caso de Benoît muy patente, es que a la condición de profesor universitario hay que sumar la vertiente de su enorme proyección mediática. Benoît es un hombre que está presente permanentemente en las páginas de la prensa francesa. Aquí acaba de enseñarme el número monográfico de l'Histoire, que es la revista de divulgación histórica mejor francesa, con un número monográfico dedicado a España. España, como ven, en singular con la S de plural, no la S de dólares, sino la S del plural, ese singular plural que tantos problemas, tantas inquietudes, digamos, que nos han generado.
Él ha sido director de estudios, cuando lo conocí yo, director de estudios de la Casa de Velázquez. La Casa de Velázquez es una institución extraordinaria, creada en el año 1920, inaugurada por Alfonso XIII en 1928, que ha llevado a cabo una actividad extraordinaria en la promoción justamente del hispanismo francés, en tanto que la mayor parte, muchas por lo menos, de las tesis doctorales que se han hecho sobre España por parte de franceses han sido becarios residentes en la Casa de Velázquez. Pues bien, ahí en la Casa de Velázquez, en la época justamente, en los años del 95 al 2005, me parece que fue esa década prodigiosa, ahí estuvo Benoît de Beltrandi, de director de estudios, coincidiendo con la dirección de la casa del profesor Canavaccio. Yo le comentaba a Beltrandi lo que supone que el antiguo director de la Casa de Velázquez y el antiguo director de estudios de la Casa de Velázquez tengan que conjugarse, tengan que coincidir casi en el tiempo aquí en sus respectivas conferencias, la del profesor Canavaccio fallida, esperemos que la de Benoît sin problemas. Él es, entre otros títulos y méritos que yo ahora aquí no voy a cansarle, correspondiente de la Real Academia de la Historia. Y en cuanto a su obra, he de decirles que tiene una tesis doctoral espléndida, que yo la manejé muchísimo en un libro que hice sobre las memorias históricas. La tesis de Beltrandi es sobre la Real Academia de la Historia, un estudio de los historiadores españoles entre la ciencia y la política, que de eso va el tema, que aquí vamos a... Esto se publicó en el año 2007 y el propio Beltrandi es el autor de una Histoire de España contemporánea que cubre desde la guerra napoleónica a nuestro tiempo, se publicó en el año 2013. Ustedes han venido aquí a oír a Beltrandi y yo automáticamente les doy la palabra y le agradezco muchísimo el tenerlo aquí en Barcelona en medio de nuestras peripecias que vivimos y que sufrimos. Pues, muchísimas gracias, querido Ricardo, por estas palabras exageradas y lo verán rápidamente que son exageradas. Sin embargo, sí asumiré el hecho de representar o mejor pertenecer a esta cuarta generación, porque como lo decía el filósofo medievalista, medieval Hugues de Saint-Victor, vemos más viejos que nosotros porque somos enanos, pero subidos a hombros de gigantes. Y entonces yo asumo perfectamente la estatura enana que tengo, pero tenemos la enorme ventaja de estar sobre todo un capital científico, moral, político, humano, cultural, absolutamente formidable. Y es verdad también lo que ha dicho Ricardo García Garcel acerca de mi propia visión de España. Yo empecé a hacer trabajos históricos sobre España en el siglo en 1987 y efectivamente en 1987 la imagen que la teníamos de España era la imagen de un país que había conocido el éxito de la transición democrática, que era un país que se había europeizado y que estaba dejando atrás pues toda una serie de traumas, de fracturas, de guerras civiles, porque guerras civiles ha habido. Y después, cuando he tenido la suerte de vivir en España 10 años, que han sido además años felicísimos, tuve la suerte de tener 3 hijas que han nacido en Madrid, una de ellas está aquí, la última, y entonces pude justamente observar esta metamorfosis de España. Y entre comillas, la lucha o el combate intelectual que mantengo en Francia es
defender, luchar para que se diga la normalidad de España. Y justamente, lo comentaba con Ricardo, al hacer este monográfico de L'Histoire, aún tenemos que luchar contra muchos tópicos. Hemos tenido que cambiar el plan porque lo habían hecho y querían hablar naturalmente de la corrida, de las castañuelas, este tipo de cosas, es decir, la España de Mérimée, que sigue muy viva. Y yo les dije, pero quizá podríamos pedir a un historiador español que escriba. Eso les pareció una cosa. Pedimos a José Álvarez Junco, le hicimos una entrevista y, evidentemente, además el artículo ha gustado mucho. Sobre Cataluña, pues sí, dijeron, sí, es verdad que sería bueno hablar de Cataluña. Y pude también tener una colaboración de John Elliot. Así que hemos abierto un poco, pero es siempre un poco un combate. Porque en Francia se sigue teniendo una imagen de España. Ha cambiado mucho esta imagen, pero nos gusta esta vieja imagen de una España muy romántica, con muchos estereotipos, porque creo que nos permite ver, nos permite creer nosotros a los franceses que no hemos cambiado. Y en realidad hemos cambiado. Y por último, en esas frases de agradecimiento, decir el enorme placer que tengo de estar aquí. Es verdad que Cataluña me ha dado mucho trabajo este último año, porque, como lo ha dicho Ricardo, estoy un poco comprometido con el comentario de la actualidad española, por lo cual hay mucho trabajo que hacer. Pero creo justamente que lo que está pasando en Cataluña es una cosa muy importante, mucho más allá de Cataluña, mucho más allá de España. Es una cuestión que pregunta los fundamentos políticos y filosóficos de la Europa liberal que queremos. O queremos una Europa liberal asentada en los derechos civiles y políticos, o queremos otro tipo de Europa, una Europa nacionalista fundada en derechos, iba a decir, étnicos, identitarios, y el modelo entonces es Yugoslavia. Y yo como historiador, pero también como ciudadano, me parece que Yugoslavia ni es un ejemplo, ni puede ser un precedente. Yugoslavia es un fracaso enorme, y lamentablemente, ¿por qué hablo de Yugoslavia? Porque aquí en el tema se suele hablar, y a mí me llama mucho la atención la fascinación que un cierto mundo nacionalista catalán tiene en el caso yugoslavo. Primero, porque el paralelismo entre España y Yugoslavia no vale. Yugoslavia nace en 1922, creo que España ha nacido un poquito antes, un poquito, ¿no? Y por otra parte, les digo, desde el punto de vista político, me parece evidente que la experiencia de Yugoslavia es una advertencia a todos los europeos. Pero entonces es por eso que naturalmente he aceptado la invitación que se me cursó, y además, ¿por qué no decirlo? Es un placer venir a Barcelona y disfrutar de la ciudad. Yo, cuando nadie es perfecto, viví 10 años en Madrid, lo disfruté enormemente, me parecía una ciudad encantadora, y conocía muy poco a Barcelona, pero cada vez vengo más y cada vez me gusta más Barcelona. Así que ya sé que el ambiente, las cosas son muy distintas. Yo vengo solamente 4 días aquí, disfruto. Con solo decirles que en París ha llovido la última noche más que en un mes, cuando uno llega a Barcelona se cree ya librado de todo. Bueno, pues entonces se me ha pedido hablar de los historiadores entre manipulación y tentación política, un tema naturalmente de actualidad, pero no solo de actualidad, es un tema que nos lleva hacia el papel social de la historia y su responsabilidad cívica y cultural. Pocas veces se habrá hecho tanto esperpento sobre la propia historia como en el caso español. Desde el siglo XVIII, con la Ilustración y la obsesión por definir qué era el ser español, se ha identificado con cierta alegría que hay dos historias, la una conservadora y la otra avanzada. La una oficial, que es la que se ha aprendido, y la otra, la que se ha ocultado, que era la historia verdadera. Semejante manera de crear intelecto ha generado, por supuesto, dos formas de interpretar el pasado por
por el buen hombre de la calle. Lo escabroso o lo injusto o lo ocultable era lo verdadero, era la nueva historia que había que revisar y reescribir. Lo otro no merecía ni conocerse, había que arrojarlo al fuego salvífico del olvido o del vituperio. Así empieza Alfredo Álvarez Guerra su biografía de Felipe IV el Grande, que acaba de publicarse. La cita la encontré de casualidad al ojear el libro mientras iba pensando en el material necesario para esta conferencia. Y creí encontrar en estas reflexiones una coincidencia temática y problemática con la reflexión que se me había encargado y que tiene que ver tanto con la definición de la historia como de su significado social. Como sabemos todos, la historia pertenece al campo de las ciencias sociales. Es una herramienta para intentar descifrar y entender el funcionamiento de las sociedades humanas en su diversidad y sobre todo a lo largo del tiempo. Pero al principio la historia era una ciencia moral. La sentencia de Cicerón, Historia Magistra Vitae, ha sido durante siglos la brújula intelectual de los que escribían historia. La historia era una reserva de ejemplos a meditar. Y mirar lo que Montaigne hace, el uso que hace de la historia y de la obra de Plutarco. Esta definición de la historia pertenece a un mundo cultural que ha desaparecido como base definitoria de lo que debe ser la historia. La revolución historiográfica que ha ido acompañando las revoluciones políticas y sociales ha ensanchado de manera considerable el campo de la historia y le ha dado unas definiciones tan plurales y le ha asignado tareas sociales, intelectuales y políticas tan dispares que es imposible pretender dar una definición única y sobre todo unívoca de lo que es la historia. Hoy por hoy, la historia es una herramienta intelectual y científica que puede ser utilizada de 1000 maneras distintas. Pero dentro de esta diversidad, cuando no confusión, es necesario proponer pautas de esclarecimiento para mantener la vigencia de la historia como ciencia útil para las sociedades y los hombres. La historia, nos dice el pensador francés Paul Valéry, es el producto más peligroso que haya elaborado la química del intelecto. Sus propiedades son muy conocidas: hace soñar, embriaga los pueblos, engendra en ellas falsos recuerdos, exagera sus reflejos, mantiene sus viejas llagas, los atormenta en el reposo, las conduce al delirio de grandeza o al de persecuciones y vuelve las naciones amargas, soberbias, insoportables y vanas. La historia justifica lo que quiere, no enseña rigurosamente nada porque lo contiene todo y da ejemplos de todo. Estas frases son de 1931. Lo preciso porque las naciones amargas, soberbias, insoportables y vanas no va dirigido en un caso concreto. Cualquier sociedad que esté tomada envuelta en la patología nacionalista le va este tipo de calificación. Después de una carga de tal calibre que descalifica la historia como ciencia, es pertinente seguir reflexionando sobre el tema. No tendríamos que dar por concluida la reflexión. Además, les digo, publicada en 1931, esta reflexión está aún más justificada después de las experiencias totalitarias vividas que hicieron de la historia una fábrica de mentiras. Bastará un solo ejemplo, el de las masacres de Katyn. Durante 50 años fue la verdad de la Unión Soviética la que había que admitir, so pena de ser afiliado al bando fascista. Y aquí recordaré una anécdota que me contó Jean Canavaggio, cuando él era estudiante en 1956 en la clase préparatoire para la prestigiosa École Normale Supérieure. Un estudiante hace un exposé sobre la Segunda Guerra Mundial y habla de Katyn y dice que el crimen es soviético. El profesor le reprocha y después una parte de la clase dice no, es normal porque él es de derechas y entonces va vendiendo su propaganda. En 1956.
La apertura de los archivos de la Unión Soviética por el ex secretario general Gorbachev en el año 85 permitió por fin acabar con la mentira de la propaganda comunista. El siglo XX y ahora el siglo XXI con sus fake news distorsionaron nuestra relación a la verdad y la historia fue una de las víctimas de este desprecio a la verdad. El historiador no puede ser solamente un cronista de los hechos. No se limita a un papel de notario que va registrando las cosas que acontecen. El historiador se compromete con la verdad. El fundamento positivista de la ciencia histórica, teorizado por el alemán Ranke, asigna al historiador la obligación de decir las cosas tales como ocurrieron. El positivismo, que se ha ido afianzando a lo largo del siglo XIX, era un compromiso del historiador con la verdad. Esta verdad procedía de dos bases fundamentales: las fuentes, se trataba de atenerse a las fuentes, y por otra parte la explicación racional, para acabar sobre todo con los milagros y lo inexplicable. Al mismo tiempo que la ciencia iba avanzando en el desciframiento del mundo, los historiadores destruían los relatos fabulosos y mitológicos, dándoles un significado racional e inteligible. Es admirable el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de los siglos XIX y XX para dar un fundamento científico a la historia, es decir, un fundamento donde los hechos están probados y los argumentos pueden ser reprobados a partir justamente de una lectura crítica y serena de las fuentes. Sin embargo, la misión de la historia no se limita al relato exacto de las cosas tales como ocurrieron. El positivismo metodológico ha nutrido un positivismo seco y poco ameno, que a su vez ha producido una reacción. Como lo intuye Alfredo Álvarez Guerra, la historia oficial es mucho menos atractiva que la historia oculta. El misterio vende más que la verdad. La imaginación a veces es más atractiva que la triste realidad de los hechos. ¿Murió Juana de Arco en la hoguera? Cuanto más novelístico pensar que pudo escapar. Cuanto más escandaloso imaginar que no fue mujer sino hombre. Se suicidó Hitler en su búnker en abril del 45. ¿Cómo no pensar vender más libros si uno alimenta la fantasía de una vida prolongada en América del Sur? ¿Y por qué no encontrar notas secretas de Hitler y publicarlas? Eso pasó en Alemania en 1985. La historia es a la vez un método científico, un producto editorial y cultural, un elemento de la identidad de los pueblos y, naturalmente, una poderosa herramienta político-cultural. El carácter polisémico de la historia nos obliga a contemplar estas diversas facetas para entender cómo se combinan entre ellas. El historiador profesional no puede contentarse con reivindicar un monopolio del uso de la historia. La historia es tanto el método, la ciencia, como su uso social y político. Vale la pena, pues, reflexionar sobre lo que me permitiría llamar la fragilidad política y moral de la historia, cuando se convierte en una herramienta ideológica y política. Y hacerlo en un lugar concretamente de Europa, concretamente Barcelona, Cataluña y España, donde hoy por hoy esta cuestión se ha convertido en un elemento clave del debate político, social y cultural. Para llevar a cabo, mejor dicho, para aportar elementos de reflexión, me ceñiré en un primer momento en esclarecer la naturaleza del vínculo entre historia y nación, o historia y nacionalismo. Después exploraré algunas manipulaciones de la historia basándome en la utilización de la historia por el Tercer Reich y la Unión Soviética. Y acabaré naturalmente proponiendo algunas reflexiones sobre el caso español y catalán de hoy. Entonces, pues, primer punto, historia y nación, historia y nacionalismo. La frase el siglo XIX es el siglo de la historia se ha convertido en un tópico, pero expresa la realidad cultural, científica, metodológica y política de la historia, así como su vínculo con las filosofías de la historia. A lo largo del siglo XIX,
la dinámica de las revoluciones liberales y democráticas que permiten el nacimiento de los nacionalismos, tal como los conocemos hoy, utiliza la historia como una poderosa herramienta justificadora. Es a partir de este momento cuando la historia se convierte a la vez en ciencia del pasado y base del porvenir. La historia desvela, si no exactamente el futuro, sí por lo menos la trayectoria que sigue. En eso, la secularización de la historia, que deja de ser la historia de la salvación para convertirse en filosofía de historia, juega un papel determinante. Pasamos de Bossuet y su discurso sobre la historia universal a Hegel y de Hegel a Marx. La historia sigue orientada hacia un desenlace que parará el tiempo. La fuerza política de los nacionalismos procede de esta dinámica profetizadora. Aquí se mezclan de manera casi inseparable motivos intelectuales, científicos y político-ideológicos. La revolución liberal hace nacer a la nación como conjunto de los ciudadanos. La nación, como elemento colectivo y político, se convierte en el gran actor de la historia. Muchos historiadores del siglo XIX, inspirados por Voltaire, que ya lo había señalado en su historia del siglo de Luis XIV, insisten en que la historia no se limita a la historia de los reyes y de personajes ilustres. La historia es la historia del pueblo. Michelet, uno de los fundadores de la historia nacional francesa, publica en 1846 su famoso libro Le Peuple, que es una exaltación del pueblo francés como actor singular y colectivo de la historia. De ahí la necesidad de ir definiendo a los pueblos, de dotarles de unas características identitarias. Y para eso es necesario acudir a la cantera de la historia, donde el pasado puede ofrecer material para ir construyendo la continuidad cronológica que define la nación. Gracias a la movilización del saber histórico, los nacionalismos enriquecen sus relatos y van construyendo nuevas parrillas de lectura del pasado. Podemos analizar el ejemplo francés para ilustrar nuestras palabras. La nación como ser político, es decir, como sujeto soberano, nace en 1789, cuando la reunión de los Estados Generales se convierte en Asamblea Nacional. A partir de ahí, la capacidad del pueblo para definir sus instituciones y no recibirlas en una relación vertical de poder explica los vaivenes de una vida política marcada por la lucha entre la revolución y la contrarrevolución. Todo el siglo XIX se explica a partir de ese ir y venir entre la soberanía del pueblo y la del rey, hasta desembocar en la Tercera República, que significa la victoria definitiva de los principios de 1789. Así por lo menos lo ha interpretado François Furet en su espléndido y profundísimo libro La Revolución de Turgot a Ferry, 1770-1880. Al mismo tiempo, es imprescindible definir quiénes son los franceses e ir dibujando el espacio histórico natural de Francia. Los historiadores, desde Augustin Thierry hasta Hippolyte Taine, pasando por François Guizot y Jules Michelet, van explorando las características de Francia. El legado galo se impone frente al germánico, por ejemplo, como elemento diferenciador. El siglo XIX fabrica la matriz gala de la identidad francesa. La pujanza de la clase media que Guizot detecta como motor de la historia explica el pacto político de 1789 y en el pensamiento de este gran autor liberal y conservador, el logro de 1789 cierra la historia. Y sabemos que Marx recuperará el esquema y hará de la victoria del proletariado en la lucha de clases el término de la historia. Después, la lucha contra los alemanes, inmersos desde el torbellino napoleónico con la misma inquietud nacional,
llevar a los franceses a agudizar su concepción de la nación. Ernest Renan, en uno de los textos más importantes de la filosofía política del siglo XIX, propone una definición política de la nación como plebiscito diario, expresión de una voluntad permanente de ser una nación. Esta sería la base del nacionalismo político y democrático, es decir, asentado en la adhesión del sujeto político frente a un nacionalismo autoritario de origen alemán, fundado en elementos étnicos, lingüísticos y culturales que preceden al sujeto político y que le predeterminan. La nación, en el caso francés, se ofrece como un marco de continuidad, pero también como un elemento teleológico. Su advenimiento está preparado. El gran legado, creo yo, del siglo XIX es habernos convencido de que la historia desembocaba de manera implacable en el sistema nacional. La contribución francesa a este esquema explica en gran medida la historiografía española del siglo XIX, y hablo bajo el control del profesor García Cracer, que podrá rebatir mis argumentos. Los paralelismos son numerosos. Una revolución liberal que en Cádiz procede al alumbramiento de la nación, unas luchas para defender el suelo nacional, y ahí nos encontramos de nuevo, como en el caso alemán, con el factor napoleónico, una lucha secular para imponer el poder del pueblo frente al antiguo régimen, y la construcción de un Estado-nación profundamente inspirado en el modelo francés. La historiografía insiste en la nacionalización del relato, es decir, la nacionalización del pasado español. España existe en 711 y es esa España que vuelve a ser ella misma en 1492. Siempre me ha llamado la atención de esta manera de hacer de la Reconquista, por lo menos en el discurso general global, un momento homogéneo y claramente definido por su dinámica y significado más que por sus vaivenes. El lúcido y crítico José Ortega y Gasset lo denunció en España invertebrada. Este ejemplo nos permite diferenciar justamente lo que llamamos hoy el relato nacional y la historia erudita. El siglo XIX es polifacético. En su dimensión política insiste en el tema nacional, y eso inspira lo que llamamos los relatos nacionales. En su vertiente científica admite una realidad mucho más compleja y produce un compendio de estudios extraordinariamente contrastados. La historia se divide en dos realidades: su uso social, político, educativo y cultural, y su realidad científica, erudita y positivista. Pero estas realidades están asociadas en el mismo entusiasmo por el desciframiento de la realidad y del significado del pasado. Los estados fomentan la creación de archivos, de un cuerpo de archiveros, de escuelas de diplomática, de cátedras de historia, asimismo como también favorecen una estética histórica a través de concursos de pintura, edificaciones de monumentos conmemorativos, erecciones de estatuas, y eso tanto en Francia como en España y en otras partes. La nación se ha asentado como el marco adecuado para la actividad historiadora. La nación es un ente colectivo que, como cualquier ser vivo, tiene un origen, un nacimiento, un desarrollo y llega a una plenitud, la del Estado-nación. Estoy perfectamente consciente de describir aquí una realidad europea que en cierta medida, de manera aún más esquemática, se puede observar en la historiografía nacionalista estadounidense. Es decir, que para todos otros mundos y otras civilizaciones habría que plantear la reflexión de manera distinta. Los nacionalismos, como he dicho, han tenido que recurrir a la cantera del pasado y de la historia para ir construyendo las realidades nacionales del Estado en la época contemporánea. Y nuestro modelo de historia, difundido después por la enseñanza, que era una competencia que los estados habían poco a poco ido rebatiendo a la Iglesia,
y que habían asumido, vincula estrechamente el marco nacional con la actividad historiográfica. La historia ha permitido definir el marco político de la soberanía nacional. Para ser completo en nuestra demostración, habría que resaltar que este proceso de nacionalización afectó también y mucho las realidades jurídicas. La historia ha ido de la mano de la historia del derecho, y el derecho ha sido interpretado como la expresión de los caracteres nacionales y sociales de un grupo concreto. El gran debate entre derecho romano y derecho germánico corre por todos los sistemas jurídicos, y especialmente, si no recuerdo mal, en Cataluña. Sería otro tema, y para largo recorrido estudiar los mecanismos de nacionalización, es decir, estudiar cómo la nación se ha asentado como marco no solo cultural, sino natural en Europa, y cómo la definición de la nación se interioriza en los individuos. Sabemos que es un proceso largo, muchas veces incompleto, pero políticamente efectivo. En realidad, creo que para no fomentar la confusión, es imprescindible aceptar también el carácter plural y polisémico que cada ciudadano tiene de su nación. No en vano existen dos Francias, la monárquica y la católica frente a la republicana. Existen dos Alemanias, la liberal y la autoritaria, y aún podríamos proponer otra división, la renana y la prusiana, o la protestante y la católica. Existen dos Italias, la del norte, la del sur, la papista, la liberal. Existen dos Inglaterras, la Tory y la Whig. Y por supuesto, existen dos Españas. Como acabo de sugerirlo, la dualidad es solo un mecanismo diferenciador, ya que las diferencias pueden dar pie a muchas dualidades. ¿Qué quiero decir fundamentalmente? Pues que la nación se ha impuesto como un marco de referencia de la construcción historiográfica a lo largo del siglo XIX, y la historia, de manera recíproca, ha ayudado a la construcción política de la nación. Es una dialéctica entre pasado y presente, entre historia y política, la historia siendo la política del pasado y la política la historia del presente. Esta relación entre historia y política, entre historia y nación, marca la manera de hacer historia en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX. Es el resultado de este vínculo entre historia y liberalismo, entre la ambición de fundar un pueblo soberano dentro de la dinámica de su historia y el deseo de esclarecer el pasado, muchas veces teñido de sombras o de fantasías. Sin embargo, los resultados de esta dialéctica no son los mismos en todas partes. Resulta evidente, por ejemplo, que el modelo historiográfico francés ha dado muy buenos resultados en términos de construcción nacional. Ahí está la obra de Ernest Lavis, nacido en 1842 y que muere en 1922, que Pierre Nora ha llamado ese maestro nacional, y lo dice Pierre Nora, que es ahora mismo nuestro maestro nacional. En España la cosa, lo sabemos, está mucho más discutida. José María Jover Zamora, por el cual tengo una enorme admiración, estima que la obra de Modesto Lafuente fue fundamental a la hora de ir asentando y popularizando un relato nacional. Pero José Álvarez Junco ha demostrado en su libro Mater Dolorosa el carácter incompleto de este arraigo histórico nacional. Eso es si miramos los resultados en términos de conciencia nacional y de identidad nacional. Pero también hay que observar la aportación de la historia a la cultura política de un país. ¿En qué medida la historia y el relato nacional participan del enriquecimiento de la cultura política liberal? O al contrario, ¿en qué medida pueden distorsionar esta cultura política? Y con estas dos preguntas puedo adentrarme en el segundo punto, la historia como fundamento de mitos políticos y sociales. El siglo XX, como lo había anticipado, nos ha dejado ejemplos de manipulación histórica con fines nacionales sin precedentes. La socialización de los medios de comunicación, la fuerza educativa y cultural del Estado,
y la instrumentalización del saber por fines políticos llegó a situaciones extremas. No hay totalitarismo sin un control férreo de la historia, del pasado y de su significado. En un estudio brillante sobre el nazismo y la antigüedad, el historiador francés Jean Chapoutot ha demostrado el valor de la historia en el sistema ideológico del Tercer Reich. Se trataba de reescribir el pasado para justificar el proyecto totalitario. La valoración de la raza alemana pasó también por una idealización de la antigüedad. Berlín y el Tercer Reich eran una nueva etapa de la historia universal después de Atenas y Roma. La identidad del hombre nuevo alemán se asentaba en el elemento racial y la misión del Tercer Reich era la reactivación de un pasado glorioso. Del mismo modo que el Imperio Romano había durado 1 millar de años, el Tercer Reich debía durar 1 millar de años también. La historia se lee en términos de raza. Los alemanes deben luchar para que venza la raza indogermánica. La continuidad reside en la raza y los alemanes son los depositarios de esta raza dominante. En este empeño, la historia se convierte en mito y el tiempo es abolido. Solo queda la permanencia de la lucha racial. La historia ni es progreso o declive, ni tiempo, ni duración, sino solamente espectáculo. Y el gigantismo arquitectónico del Tercer Reich participaba de la idea de producir ruinas tan importantes como las de Roma. Mientras Goebbels quería celebrar la fuerza de los orígenes germánicos de Alemania, Hitler prefería emborracharse de mitos griegos y romanos. Sentía, por ejemplo, devoción por el modelo espartano, donde ve un ejemplo de comunidad totalitaria en el cual el ciudadano y el soldado se confunden, y además de Estado desigual donde 6.000 ciudadanos dominan a 350.000 hilotes. Esparta se presenta para Hitler como un modelo a seguir, cuando en el mismo tiempo el historiador socialdemócrata, el especialista de la historia griega, denuncia justamente esta fascinación y dice en una conferencia pronunciada en Praga en 1934: Esparta no nos ha legado un modelo a imitar, sino los peligros que debemos evitar. Aquí, a través de este ejemplo, dibujado demasiado rápidamente, y les ruego me disculpen por esta presentación esquemática, aquí vemos que la historia sirve de cantera de mitos. Unos mitos que permiten insertar el presente en una dimensión superior. Estamos muy lejos de la historia científica. Se trata de una historia con fines de movilización colectiva. Y es una de las dimensiones de la instrumentalización política de la historia. La historia se politiza desde dentro. Los hechos son interpretados para insertarlos en un relato metahistórico. Y lo complicado es justamente después descomponer, descifrar este relato metahistórico. Pero existen otras formas de manipulación de la historia. En un libro ya antiguo titulado La historia bajo vigilancia, Marc Ferraud identifica el silencio como parte de un sesgo histórico y establece una tipología de los silencios. El primero, por ejemplo, de ellos se refiere al origen del poder. El silencio permite mantener el carácter misterioso y entonces superior de las instituciones del poder. Toma como ejemplo un silencio de la historiografía soviética que olvida el golpe de Estado de Lenin en la Revolución de Octubre. El líder bolchevique decide que el Comité Revolucionario de Petrograd se sustituya al Soviet Central. Y este es el golpe de Estado. Después, la revolución se presentará como un movimiento popular espontáneo, cuando en realidad la toma del poder de los bolcheviques ha supuesto un golpe de Estado dentro del esquema revolucionario nacido en febrero. El segundo tipo de silencio es el silencio compartido entre estados y sociedades y que tiene que ver con momentos o episodios dramáticos. Las masacres, los genocidios o la esclavitud suelen generar este tipo de silencios, de puntos ciegos del relato histórico. También los hay
en los relatos de las colonizaciones. Cualquier hecho histórico que pueda conllevar un juicio negativo acerca del papel de una comunidad nacional, cultural o religiosa suele suscitar ese tipo de silencios. En la historia contemporánea se puede pensar en muchos ejemplos, porque añade a una situación compleja el peso de personas irresponsables aún vivos. Una de las grandes situaciones de silencio ha sido la exterminación de los judíos de Europa entre 1933 y 1945. Otra es la historia de los negros en Estados Unidos, hasta una época bastante reciente. De ahí que la elección de Barack Obama haya supuesto un giro histórico y político de primera magnitud. Recordaré que en 1936, cuando el atleta afroamericano Jesse Owens gana el 100 metros, ni Hitler ni Roosevelt lo felicitan. Hitler no quiere saludarle, pero Roosevelt no le recibe en la Casa Blanca. Estos silencios revelan los malestares que imperan en las sociedades. No tienen vocación a durar más allá de ciertos estereotipos. A lo largo, el trabajo histórico suele reintroducir en la historia todas estas vertientes olvidadas. La historia es, como lo ha sugerido Jean-François Sirinelli, parecida a una conquista de la tierra sobre el mar. Utiliza el término de polder. Hoy en día, parte de este trabajo de recuperación ha cobrado una fuerza militante, asentado en la vinculación que los historiadores han establecido entre historia y emancipación. Ha habido una democratización de los temas y de las maneras de hacer historia. La historia política ha sufrido un rechazo por parte de la historia social, que era la historia de los débiles, de los sin voz, de los dominados frente a los dominantes. El ímpetu de la historia social que ha sacado de las tinieblas a los obreros, a los campesinos y después las mujeres, ha desembocado en la valoración de todas las minorías. Este gran movimiento que acompaña las evoluciones políticas y sociales de nuestras sociedades ha sido más que necesario para intentar hacer de la historia una historia total y no solamente una historia de algunos. Estas historias sociales siempre han sido historias militantes, con sus logros y sus exageraciones. Basta con mirar la historiografía que nos llega de Estados Unidos para a veces dudar de la solidez de algunos paradigmas científicos. El militantismo puede ayudar a legitimar un tema, pero raras veces ha ayudado a lograr un resultado asumible por toda la comunidad historiadora. Philippe Ariès, otro historiador francés, formula acerca de la evolución de la ciencia histórica una hipótesis interesante. Para él, el movimiento mismo de la modernidad produce una uniformización tecnocrática de la vida. De ahí que la necesidad de estar más atentos a las diferencias haya nacido y haya confluido con una historia social claramente marxista para crear una nueva historia. Al tiempo que el movimiento de la civilización industrial producía un hombre homogéneo, las ciencias del espíritu han insistido en la singularidad de los individuos. La democratización cultural afecta al carácter científico de la historia. La historia puede ser un relato colectivo, pero también debe ser un relato en el cual el individuo se reconoce y se legitima. Y aquí hay una contradicción a veces entre el individuo y lo colectivo, entre lo común y lo distinto. Vemos pues que la función social de la historia obliga a esta politización de la historia. Entiendo aquí el término politización como un elemento base de una colectividad. La historia debe ser instrumentalizada para dar forma y consistencia a un grupo, bien sea el Estado o el partido. Politización y colectivización andan juntos para establecer las bases de un relato común en el cual unir a la gente en una comunidad de destino y de sentido. En el siglo XX, esta politización ha pasado a veces por una manipulación burda de la historia para asentar proyectos totalitarios, pero también
por una interpretación anticonformista de la historia aceptada para favorecer un movimiento democratizador. Al ser una ciencia social, la historia no se inclina hacia un solo lado. Hay que distinguir la manipulación brutal de la historia y su politización como herramienta dentro de un programa amplio de reforma social y cultural. Llegados a este punto de nuestro razonamiento, podemos tener la osadía de algunas reflexiones sobre la historia del debate español y catalán contemporáneo, si me permiten. La historia se ha convertido en un espacio clave del debate político y cultural, porque todos perciben su valor y la utilización oportuna y oportunista que se puede hacer de ella. He leído en un artículo publicado por el profesor Rico en el País unas frases justamente sobre la manipulación de la historia absolutamente demoledoras. Las tengo aquí, pero no las voy a buscar, las podré, si quieren, después. Primero, para entrar en ese debate, señalaré que en la historia existe una problematización singular de la historia nacional. Creo que ha habido un relato histórico nacional que estuvo a punto de cuajar en un consenso mínimo a finales del siglo XIX. Todo el esfuerzo historiográfico del siglo XIX desemboca en la redacción de un relato nacional. Ya he mencionado el nombre de Modesto Lafuente, pero casi podríamos ir a la historia de España Menéndez Pidal, Jover Zamora. Estos 70 volúmenes admirables que nos dicen que la historia de España existe, por lo menos aquí existe. Lo que quiero aquí apuntar es que existe esta posibilidad de escribir una historia de España asentada en la idea de una continuidad y de un devenir conjunto. Pero es verdad también que la crisis finisecular del siglo XIX y el gran trauma que supone la pérdida del imperio colonial abren brechas en la concepción de España. Este acontecimiento debe menos a los historiadores que, como científicos sociales que pretenden ser, saben cómo explicar lo que pasó entonces, sino a los filósofos, ensayistas y escritores que se adentran en la exploración del ser de España, un ser enfermo y mal formado. Los años del primer tercio del siglo XX son fundamentales a la hora de añadir a la ciencia histórica española toda una vertiente filosófica y moral que sigue activa en nuestras aproximaciones a España. Entonces, el relato nacional se diluye. España vuelve a ser interpretada como un problema. Se añade a esta realidad la brutal ruptura de la comunidad civil y nacional durante la Guerra Civil. Y al problema señalado se añade otro, una lectura en blanco y negro de la historia española. De ahí la fuerza mítica de las dos Españas, cuando la dualidad es cosa común en todas las historias nacionales europeas, pero en España cobra una fuerza excepcional. Y creo que una fuerza que genera pues falsos debates quizá. La historia nacional española, que participó del esfuerzo de la construcción del Estado en España en el siglo XIX, se ha ido convirtiendo en un obstáculo a la construcción de este Estado en el siglo XX. La deconstrucción del relato nacional, y creo que la visión crítica de Ortega y Gasset, a la cual hice alusión al principio de esta conferencia, ha jugado un papel importantísimo. Y la extrema polarización de la historia en España, con la descalificación de los heterodoxos, y cada uno pone debajo de heterodoxos los que quieren. Y la puesta en evidencia del carácter cailita de esta historia. Ahí están las famosas páginas de Ramón Menéndez Pidal de sus españoles en la historia. Han dificultado de manera extraordinaria la aportación positiva de la historia al debate público. Al contrario, la historia se ha convertido en un arma arrojadiza para descalificar el adversario. Personalmente casi podría lamentar públicamente la pérdida de la herencia historiográfica decimonónica. La reconstrucción de un Estado democrático ha sido precedida por una renovación de las universidades y de las ciencias sociales. Y un día habrá que estudiar la aportación de los historiadores de la
España contemporánea a la cultura política de la democracia española, que creo que ha sido importantísima. Los paradigmas de la ciencia histórica han cambiado profundamente. El análisis económico y social ha permitido ofrecer una nueva interpretación de la modernidad en España, y no solo en términos de fracaso. La pluralidad de los planteamientos ha permitido renovar los temas estudiados, pero el marco político seguirá influido por el trauma de la guerra civil y de su significado. Paralelamente a este enriquecimiento de las ciencias sociales, se han ido desarrollando nuevos paradigmas territoriales. España, como marco nacional, ha sido cuestionado, y el auge de las comunidades autónomas, con todos sus efectos en la enseñanza, ha favorecido una multiplicación de los relatos. Pero más allá aún de esto, la contribución de los nacionalismos a la lucha política e intelectual durante el franquismo, coincidiendo con la renovación de la ciencia histórica, ha desembocado en otra politización de la historia, cuyos resultados estamos observando, cuando no sufriendo. La construcción de las administraciones autónomas ha favorecido una regionalización del saber histórico en España. Me recordaba otra anécdota que tomo prestada de Jean Caravaggio, que en una ocasión de una efeméride cervantina se propuso hacer un acto conmemorativo en Barcelona, y no fue el 7 de junio. Se invitó al presidente Pujol. La respuesta del gabinete del presidente fue que Cervantes no tenía nada que ver con Cataluña. Podríamos, desgraciadamente, multiplicar estos ejemplos. Este mecanismo de construcción de redes regionales, donde la universidad y la administración, es decir, las fuentes de financiación, están estrechamente vinculadas y marcadas por la agenda política, ha provocado un estallido de la historia española. El estallido no ha sido únicamente nefasto, al contrario, la pujanza de las historias locales y regionales ha producido unas enormes cosechas historiográficas cuyo valor, desde luego, puede variar, pero que son un patrimonio de la historiografía española. Ojalá se pudiera tener un mercado local tan dinámico en Francia. El problema radica en la utilización y en la manipulación política de los resultados de la investigación histórica, cuando no su tergiversación. La cuestión consiste en saber qué se hace en el saber histórico. ¿Estamos ante una construcción científica que obedece a normas estrictas que obligan a elaborar un discurso verídico? ¿O estamos ante una reserva de emociones políticas y culturales que se movilizan dentro de un proyecto partidista y nacionalista? A esta crítica, algunos podrían objetar que el nacionalismo ha sido clave en la configuración de la ciencia histórica del siglo XIX, y es verdad. Pero este paradigma nacionalista de la historia ha pasado. Ya no es de recibo en la comunidad científica, no por razones políticas, sino por razones metodológicas y epistemológicas. Claro que se puede escribir una historia de Cataluña, como también se puede escribir una historia de España. Pero lo que ya no es admitido es que estas historias abarquen cronológicamente todo lo históricamente conocible. Es necesario identificar la aparición del concepto y de la realidad de Cataluña y España. Lo que es admisible es intentar proponer un relato explicativo de lo que ha significado el devenir histórico de la península ibérica. Pero de ahí sacar conclusiones teleológicas ya no se admite en el gremio de los historiadores. En realidad, un peso nocivo del nacionalismo en la historiografía actual nos enfrenta a dos peligros. El primero es lo que llamaría el anacronismo metodológico, y el segundo, el riesgo político y mitológico. Volver a escribir una historia como en el siglo XIX, movilizando mitos nacionales para despertar a una conciencia nacional, es una tarea política. Tergiversar la historia, interpretando algunos acontecimientos de manera sesgada, es querer proceder a la construcción de mitos. Cataluña ofrece hoy por hoy ejemplo de estos peligros intelectuales y políticos. El simposio que se celebró en 2013, cuyo título era
España contra Cataluña, una mirada histórica, ha suscitado reacciones importantísimas. El encuentro partía con un sesgo partidista claramente perjudicable para un estudio pormenorizado desde el método histórico. La visión política que un nacionalismo independentista ofrece hoy de la historia de Cataluña produce en los historiadores que intentan mantenerse serenos, más que dudas, sufrimientos. No es admisible hablar de una ocupación española de Cataluña desde 1714. Del mismo modo que los acontecimientos que llevaron hasta la caída de Barcelona son mucho más complejos que lo que el nacionalismo suele presentar. Más hiriente aún es querer hacernos creer que la guerra civil fue una guerra de España contra Cataluña. Pero en estas dos mentiras fundadoras y mitificadoras se juega la pertenencia de Cataluña a un conjunto español. Esta lectura no solamente es simplificadora y sesgada, sino falsa de la historia, quiere llevar a la conclusión de que Cataluña no forma parte de España y que es un país ocupado y oprimido. Entonces, ¿podrán explicarnos por qué en 1640 parte de la sociedad catalana pide ayuda al rey Luis XIII y 70 años después ve en el ostracismo una mejor fórmula política que la centralización borbónica? Quizá podría contestar a la pregunta del profesor Puyol aquí escondido. ¿Podrán explicarnos los vínculos entre la burguesía catalana y las fuerzas rebeldes de 1936? ¿Podrán explicarnos por qué Cataluña fue también víctima de una feroz guerra civil? Y por fin, última pregunta, ¿podrán explicarnos el cartel que editó la Generalitat en octubre del 36, que estaba en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y que lleva el eslogan "Defensar Madrid es defensar Cataluña"? Es hora de concluir porque ya les he tenido demasiado tiempo atentos y lo haré reflexionando sobre el papel social del historiador. La historia no existe sin una conciencia individual o colectiva. La historia es, como todas las ciencias sociales y morales, una actividad reflexiva que moviliza el conocimiento con sus métodos, pero también unos valores. Al tratar de los seres colectivos en el tiempo y en el espacio, la historia se mueve en esa línea tan frágil entre ciencia y política. La historia, al bucear en lo pasado, no se limita a un mero trabajo de exhumación de restos. Propone una interpretación que se afina con las inquietudes del historiador y de su tiempo. Con razón, Benedetto Croce dijo que toda historia es una historia contemporánea, en el sentido que el trabajo del historiador se destina a sus coetáneos. Eso permite la polisemia del discurso histórico, ya que varía justamente en el tiempo. Pero el saber histórico sufre también el paso del tiempo. De ahí su necesaria actualización, revisión y reinterpretación. Pero el historiador debe saber a quién sirve. ¿Sirve a su maestro? Es decir, a quién le paga. Eso se llama un historiógrafo. Es un oficio digno, pero condicionado por el mecenas, bien sea el Estado o cualquier otra entidad colectiva. O es el historiador un hombre obligado a esforzarse en decir las cosas tales como son, o tales como cree que son a partir del estudio que ha podido llevar a cabo. Entre el cronista sin imaginación y el propagandista, ancho es el espacio en el cual el historiador puede acampar. Pero debe hacerlo sabiendo dos leyes. La primera es que asienta su discurso sobre hechos averiguados y verificados. Se trata de la dimensión positivista de nuestro trabajo. La segunda es que su propia labor interpretativa debe articularse con el respeto de los hechos. Eso significa también con el sentido de las palabras. En un tiempo en el cual se suele pensar que la historia es una literatura como las demás, el respeto al significado de las palabras se está convirtiendo en una prioridad. El combate es tanto metodológico como semántico. Y ahí la porosidad de la contaminación del debate político y de sus sesgos hacia la historia es un riesgo que debe movilizarnos, como bien lo saben, aquí en Cataluña.
Muchas gracias, profesor. Lamento no haber podido escucharle todo lo que hubiera querido, pero como sabemos, por tema de aforo he tenido que estar un rato fuera. Tenemos aproximadamente media hora para un turno de preguntas. Si acaso quien quiera hacer una pregunta que levante la mano, iremos pasando la palabra al profesor. ¿Alguna pregunta? Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias antes que nada por su espléndida presentación. El discurso me ha movido todo un mundo de ideas. Yo recuerdo que hace años me llamó la atención la dedicatoria de un libro fundamental sobre los moriscos a un tal Ricardo García Cárcel. Cuando yo le pregunté al autor, ¿pero este es Ricardo García Cárcel? Dice, sí, es un chico muy joven que promete mucho. Me imagino que el profesor García Cárcel sabrá a quién me estoy refiriendo. Bueno, pues el autor de esa dedicatoria, desgraciadamente fallecido muy joven, hizo lo que ningún historiador con garra ha hecho en España desde hace mucho tiempo, y fue la edición crítica de Arnaud de Vilar. Eso supone un esfuerzo historiográfico extraordinario, porque supone conocer muy bien no solamente el mundo medieval, sino la ciencia galénica que él domina. Ese tipo de figuras, de personas ajenas al mundillo político, que han podido establecer fundamentos sólidos para comprender la historia de un país, en este caso la historia cultural, la historia médica, pasan completamente inadvertidos si lo comparamos, por ejemplo, con el problema de España. Ricardo, de España como problema, el problema de España, etcétera, ¿no? Que es el gran tema de los ensayistas españoles entre los 40 y los 60. Mi pregunta es, yo creo que no se ha prestado suficiente atención al causante, a la gente responsable de esa deformación histórica. Y no es un tuñón de Lara, por decirlo, digamos, el que dio la vuelta a la historiografía española recientemente. O sea, no se trata de un enfoque completamente novedoso, no. Es algo mucho más burdo, mucho más elemental. Y es el equipo editorial de los textos, de los libros de texto. Ese equipo editorial de los libros de texto está plagado de gente sectaria sin formación. Ahí no se ha reflexionado suficientemente en un análisis sereno y objetivo, que es el culpable de que la mayoría de los políticos beban en esas fuentes completamente podridas. Y no quiero extenderme más. La persona a la que se refería es Luis García Valle. Exactamente. Luis García Valle. No, el tema de la enseñanza secundaria es un tema general en toda Europa, porque la pérdida de calidad de los textos, de los libros de textos, es generalizada. Sé que en España hay un problema, digamos, político, pero en Francia lo hemos visto cuando uno ve solamente la cantidad. Cuando uno toma un libro de texto de los años 60 y toma hoy un libro de texto del mismo nivel, pues creo que la masa ha fundido un 80% o más. Es decir, que el libro de texto se concibe ya solamente con documentos. Se ponen documentos y se pregunta al alumno qué ve en estos documentos. Y ya no se suele dar justamente un curso, una clase, donde se ponen los acontecimientos. Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos querido hacer de la enseñanza secundaria. Hay mucha politización en la enseñanza secundaria. No hablaré del caso español porque no conozco bien a los libros de texto. Sí puedo lamentar, porque lo viví como padre cuando vivíamos en París, que la asignatura conocimiento del primero era sobre la comunidad autónoma de Madrid. Y La Rioja igual, y como me dicen mis amigos que viven en La Rioja, es que nuestros hijos ya conocen La Rioja, es decir, saben perfectamente que el río Irregua va hacia el Ebro, y lo interesante es que sepan a dónde va después el Ebro, que vayan un poco más allá de esas cosas. Pero en Francia, por ejemplo, veo que en la enseñanza secundaria, pues hay muchos mitos. Por ejemplo, si tomamos toda la historia política o la historia de la colonización y descolonización, se suele hacer la historia de la guerra de Argelia, pero no se explica la colonización de Argelia, con lo cual los niños no entienden qué ha pasado. Y en Francia es un problema político enorme y social, porque muchos alumnos son
de la segunda o tercera generación de padres que han vivido la guerra de Argelia. Con lo cual creo que lleva usted mucha razón en llamar la atención en los libros de texto, pero el libro de texto también pertenece a una... Antes he hablado de Ernesto Lavis. Ernesto Lavis ha hecho libros de textos y era parte de su tarea educadora, pero también de su tarea científica. Hoy por hoy, el libro de texto, pues los grandes profesores ya no lo hacen. Es decir, también ha habido una pérdida de calidad si vemos quién redacta estos libros. Creo que tiene también mucho que ver con el mercado editorial, es decir, que supongo que un profesor reconocido hay que pagarle lo suficientemente razonable, mientras se puede buscar a un becario que puede hacerlo tranquilamente y se le puede pagar con algo. También es decir, que la culpa no es solamente del sistema político-administrativo, es también de los mecanismos de mercado y después de la pérdida de una vocación de la enseñanza secundaria a ser una educación compleja. Creo yo. ¿Alguna pregunta más? Sí, decir que lo que has dicho sobre el gabinete de Pujol y relacionado con Cervantes, yo me he quedado aquí a cuadros, porque esa información no ha llegado, y sin embargo sí que ha llegado cuando Pujol le habla mal de que si los andaluces no son incultos, cuando tienen hasta premios Nobel, y aquí no hay premios Nobel, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer para ridiculizar, o no sé la palabra exacta, que estos políticos que van tan sobrados demuestren su nivel cultural, su escaso nivel cultural? ¿Qué se puede hacer para cuando dicen semejantes barbaridades y encima le aplaudan porque son buenos, quitar este engraje que tienen, ¿no?, de inculto, como aplaudir la incultura? Es decir, hay que silbarla, no aplaudirla, porque lo de Pujol me has dejado alucinante. Estamos todos de acuerdo. La gran pena, pero esta vez me extraño totalmente del oficio de historiador, es decir, que imaginemos que todo eso siga. Será interesante hacer el balance dentro de 50 años. Pero los políticos que habrán llevado a esa situación dentro de 50 años ya no estarán aquí para rendir cuentas. Con lo cual, para contestarle, el problema fundamental es que, porque se nota en toda Europa, hay una provincialización de Cataluña. La gente lo sabe. Han hecho mucho marketing. Sí, y siempre que Cataluña y Barcelona había sido la ventana abierta a Europa, era justamente una capital cultural europea. Ahora mismo se está convirtiendo en una capital provinciana. Casi podríamos decir, si me permiten, paleta. Y eso es muy triste, es muy triste. Y justamente yo creo que el esfuerzo que están haciendo todas estas asociaciones es fundamental, y es por eso que yo no he tenido ningún reparo en venir, porque hay que recuperar, porque es lo mejor de la tradición europea, lo mejor de la tradición catalana, lo mejor de la tradición española. Además, es todo esfuerzo, todo lo que ha dado más riqueza cultural, más inteligencia colectiva, viene justamente de estos intercambios. Y esta idea de decir, no, Cervantes no va con nosotros, se lo pierden ellos. Pero es verdad que revela un sectarismo absolutamente estúpido. Pero en el caso del presidente Pujol tenía un encanto, porque era historiador, tenía formación, no era historiador, pero era muy aficionado. Y entonces, ¿saben? Los historiadores también somos muy débiles. Nos recibe un presidente nos halaga y caímos en el encanto, es decir, y no vemos las cosas. Es decir, que hay la historia y el poder, los historiadores son muy sensibles. En el discurso de recepción del gran académico, del gran historiador francés Fernand Braudel,
que está recibido en la Academia Francesa en 1985, muere el mismo año. Maurice Druon al final dice: yo creo que los historiadores son políticos fracasados. Es decir, que tenemos ansia de... porque explicamos cómo había que hacer las cosas y tal, es decir, que tomamos todas las ventajas de las políticas sin las responsabilidades, llegamos después. Pero si nos dan algún honor, lo tomamos. Yo lo digo con algo de ironía, pero también forma parte del entramado sociocultural de nuestro oficio. Sí, estoy de acuerdo. Lo de la ansiedad narcisista de los historiadores es un hecho. No solo de los historiadores. No solo. No solo es monopolio el narcisismo de los historiadores. Pero al hilo de lo que aquí comentábamos, claro, el gran problema que tenemos es pasar del mundo de los lamentos, estamos siempre lamentándonos la situación que estamos viviendo, al mundo de las alternativas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Efectivamente, la diagnosis de la situación que está viviendo hoy la historiografía, determinada por ese nacionalismo que estábamos comentando, hay que empezar por hacer un punto de autocrítica en el siguiente sentido. Ha habido un problema que nos lastra en todos los análisis que hacemos del problema de la historia y la política, que es la identificación permanente entre el nacionalismo español y el franquismo. Este es un estigma que los historiadores que somos de una generación que estudiamos en el marco del segundo franquismo somos conscientes, yo por lo menos soy consciente en la pequeña cuota de responsabilidad personal que tengo dentro de mi generación, que efectivamente nos cargamos con una beligerancia increíble toda la mitología del viejo nacionalismo, pónganle todas las comillas que ustedes quieran, viejo nacionalismo español. Nos cargamos a don Pelayo y la batalla de Covadonga, nos cargamos al Cicampeador, nos cargamos a los reyes católicos, a Fernando e Isabel, nos cargamos al imperio. Todo fue un esfuerzo de desactivación de aquel nacionalismo que en realidad era franquista, pero que provenía de mucho más largo tiempo, como muy bien sabe. Y además asumimos una idea que nos ha hecho muchísimo daño y que esta mañana he ido un momento a la librería central y veo que siguen saliendo libros de historiadores españoles, lo que yo llamaría la fracasología, es decir, esta especie de obsesión permanente a que nuestra historia de España no solo es que hay que desarbolarla de todos los iconos referentes nacionales, sino que además hay que inculcar la idea de que efectivamente la historia de España es un fracaso, es la decadencia permanente, el problema, la angustia. Esto nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño porque cuando han emergido los nacionalismos, vamos a llamarle periféricos, no hemos tenido ningún tipo de fuerza, de garantía, de fluido intelectual para poder deslegitimar las mentiras que con toda la impunidad del mundo se han lanzado. El profesor Félix Candí probablemente no conoce, no ha nombrado Nova Historia. Es increíble, el proceso ya no es un problema de interpretación sesgada, ideológica de tal o de cual concepto, es lisa y llanamente la invención pura y llana de una historia absolutamente fantasmagórica en la que, bueno, todos los referentes de la cultura española del siglo de oro son convertidos en catalanes
y convertidos en capital catalán para nutrir un hipotético, no sé cómo, un hipotético nacionalismo catalán. Cervantes, el otro día, el maltrecho Cervantes, después de todas las peripecias que sufrimos el otro día en la Universidad de Barcelona, yo me llegué a plantear si esta gente que estaba allí vociferando en contra nuestra y llamándonos de todo, pues si resulta que el problema es que nos rechazaban en función de su sirven, porque resulta que Cervantes, según su versión, era catalán, se llamaba sirven y el Quijote además estaba escrito en catalán. Dios mío, ¿a qué extremos estamos llegando? Yo creo que van a ir más allá. ¿Qué extremos? Perdón. Miguel Servet, luego se ha emparentado con el Miguel Servet aragonés y que era el médico de la doble circulación de la sangre. Yo creo que van por allí. Bueno, el tema de la nueva historia De Miguel Servet es muy interesante, haciendo lo que comentaba Ricardo. Perdón, no hablemos al mismo tiempo. Sí, ahora de la palabra. Contestando lo que se hablaba del Instituto de Historia, en realidad es un grupo que puede llamar a risa, pero que tiene su importancia. Y se está hablando de Jordi Pujol, y Jordi Pujol tiene ciertas vinculaciones con el Instituto de Historia. De hecho, la clave está en que es un nacionalismo que a la hora de interpretar la historia, como había hecho el nacionalismo catalán históricamente, manipulando o distorsionando la historia medieval como referente, ¿no? Para ellos es insuficiente este pasado medieval para construir un pasado glorioso catalán, y lo que hacen es apropiarse del pasado español como propio. La teoría es una teoría paranoico-conspirativa que consiste en que el gobierno del Estado español, el Estado español lo que hizo es en el siglo XVII destruir las fuentes documentales de Simancas y reescribirlas. Bueno, parten de aquí. Las reescribieron eliminando todo lo catalán y sustituyéndolo por unos supuestos castellanos que no fueron los originarios que, pues, no es solamente Cervantes, es Hernán Cortés, es Santa Teresa de Jesús, es absolutamente todo. Lo preocupante de todo este asunto es que en el manifiesto de apoyo y de recolzamiento, como se dice en catalán, del Instituto Nova Historia, firmaron, entre otros, Jordi Pujol, firmaron Tremosa, que es un eurodiputado, firmó Josep Rull, o sea, gente importante y poderosa. No se ha dividido, y que aquí me pueden corregir, un ejemplo similar en la historia europea desde la manipulación de la historia de la Deutschland a Minerve en 1935, cuando, entre otras cosas, sacaron un libro o publicaron un libro diciendo que Jesús de Nazaret era realmente germánico, era ario, era una tribu aria que pululaba por el siglo I por Palestina, ¿no? Y sacaron un libro y publicaron y se dedicaban a esta historia paranoide, ¿no? a publicitarla. Que la política y la historia paranoica que existen en otros lugares de España. Hay un sitio, hay un cántabro muy divertido que también dice que los orígenes de Occidente están, y de la civilización están allí en Cantabria, ¿no? Pero que tengan esta vinculación con lo político es lo que de verdad pone los pelos con escala. Había solicitado una palabra. Había solicitado usted, sí. Es que ya casi se me han adelantado bastante, ¿no? Pero cuando, bueno, hablando de Cervantes también se puede hablar del símil de Machado. Estuve cuando el Instituto francés hizo unas conferencias sobre Machado y el exilio, y vinieron como conferenciantes el grupo de las ciudades machadianas, y entonces una muy enfadada se levantó porque no estaba Barcelona, y Mónica Alonso, que es la coordinadora, le dijo: hemos mandado información para si querían participar y nos han dicho que no interesaba, porque Machado era anticatalanista. Y ahí, pero yo cuando se ha hablado, porque de lo del Instituto Catalán de la Nueva Historia y del Congreso, hay un historiador, bueno, ya no lo puedo llamar historiador, que es José Fontana. Cuando yo estudiaba era un historiador, ídolo y icono de seriedad y demás, y sin embargo estaba en este congreso. Luego en lo de, yo creo que hay una cuestión psiquiátrica en todo esto del Instituto de la Nueva Historia, porque cogen todos los personajes, todos los que han sido famosos dentro de la historia de España, lo hacen suyos transformándolos a su. Claro, los nacionalismos necesitan una historia para transformar la historia, para conseguir avanzar, pero yo creo que se tendría que estudiar desde el punto de vista psicológico.
bueno, hay barbaridades, pero hay bueno, cuando se llega a cómo uno se llama Silves, hasta Santa Teresa de Jesús, Leonardo da Vinci, y al fondo del cuadro de la Gioconda, que es Montserrat, unas barbaridades. Pero a mí, Josep Fontana me tiene ahí preocupada porque está aquí. Fontana ha sido compañero mío del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la... ¿Qué pide la palabra? Que si decía sin meter a Fontana, que efectivamente ha sido compañero mío del departamento, luego fue catedrático de la Pompeu Fabra, hace ya unos años, y ha sido un referente incuestionable de una generación, la mía. La inmensa mayoría de mis compañeros del Departamento de Moderna y Contemporánea han sido algunos discípulos de Fontana. O sea, como referente ideológico desde el punto de vista, desde luego, de la izquierda, ha sido un referente cuestionable. Lo que yo le doy la razón totalmente, y le recomiendo además el libro de Jordi Canal que se presentó justamente hace unos días en Tarragona, un libro en donde Jordi Canal, que conoce bien a Fontana, aborda directamente el problema que quizás no nos atrevemos a abordar otros compañeros, en el sentido de denunciar la evolución ideológica de Fontana desde el marxismo hasta el nacionalismo más radical. Eso sería una involución, yo no querría entrar, por otra parte, en el terreno específico de las descalificaciones personales. Todos tenemos en nuestra memoria personas más y menos gratas. Y yo lo que quería era incidir en dos aspectos que ha subrayado el profesor Pellistrandi en su conferencia. Efectivamente, lo del narcisismo es cierto, pero no hay que olvidar que el problema no es el narcisismo, que, insisto, lo asumo colectivamente como gremio, lo asumo, sino el poder genera infinidad de estímulos, empezando por el económico. Hay dinero, hay proyectos de investigación subvencionados, hay infinidad de rentabilidad. El problema está en cómo y de qué manera se ha llegado a hacer tan rentable el oficio de historiador nacionalista en Cataluña. Esa es la pregunta que quizás había que hacer. Pero por lo tanto, el problema no está en nuestro ego colectivo de historiadores, sino el problema está efectivamente en lo que genera el poder como rentas de todo tipo, rentas y beneficios de todo tipo. Luego está el tema mediático, al que ha aludido también el profesor Pellistrandi con toda la razón. Lo mediático vende. Vivimos hoy una sociedad, nos guste más o nos guste menos, que es profundamente mediática. La realidad es mediática o no, o simplemente no es. Y evidentemente todo aquello que pueda generar algún tipo de mercado. Con respecto, los historiadores hemos vivido siempre en una extraña dicotomía entre el gremio y el mercado. El gremio, nuestra carrera académica, la hemos cuidado, la hemos intentado potenciar, existe sin duda alguna ese estímulo, pero en los últimos años lo que se ha generado es una auténtica tentación, que no solo es la tentación política de lo que el poder te ofrece, sino la tentación del mercado, el vender, queremos vender. ¿Qué hay que decir? ¿Qué barbaridad nueva hay que decir como para que efectivamente eso venda? Lo primero que te pregunta un editor, y yo tengo una cierta experiencia, créanme, en el mundo editorial, es cuando tú les ofreces no uno mismo, sino le ofreces un determinado texto de X personas, tú haces de vehículo, digamos, ofertándole ese producto, lo primero que te dice el editor: oye, Ricardo, pero eso vende. La ansiedad del mercado está ahí, y el mercado genera
la tentación inevitable de la barbaridad, de soltar la más gorda, de invertir, la tentación de la inversión. La historia ha dicho hasta en qué momento esto, oye, vete, hay que cuestionarlo, hay que decir justamente lo contrario. Y esa frivolidad en el uso de los recursos, digamos, instrumentales de nuestro oficio de historiador, hoy está haciendo estragos. Pero le quiero acabar diciendo que le sirva de consuelo, si es que puede ser de consuelo, que les voy a leer dos frases de historiadores entresacadas del libro de profesor Félix Zambí sobre la Academia de la Historia a finales del siglo XIX. Historiadores que probablemente ustedes no conozcan, historiadores que no, pero académicos de la historia. Miren lo que decía, lo digo de consuelo para que se den cuenta que la tentación de la política, el presentismo, estaba ya absolutamente marcada a esa generación de la restauración española, la generación canovista, por decirlo de alguna manera, que es la que estudia Félix Zambí en sus libros. Miren lo que decía un historiador eclesiástico, un historiador de la Iglesia, que yo lo he leído con muchísimo retraso en mis años de estudiante, no lo leí, decía, finales del siglo XIX. Cada siglo ha tenido, decía don Vicente de la Fuente, historia eclesiástica de España. Cada siglo ha tenido su modo peculiar de falsificar la historia con arreglo a su pasión dominante. La del nuestro, finales del siglo XIX, es la politicomanía. Por ese motivo, los que se hayan vejados por esa pasión cuando se deciden a escribir de historia, no descienden a estudiar los hechos tal y como sucedían, sino que prefieren narrarlos tal cual ellos los conciben con arreglo a sus opiniones. Créanme que uno dice, Dios mío, han pasado 150 años, pero qué poco hemos avanzado, qué poco hemos avanzado. Y luego otro historiador académico de la historia que conoce Félix Zambí infinitamente mejor que yo, Godoy Alcántara, investigador de leyendas. Si es verdad que lo pasado con sus enseñanzas ilumina el presente, paréntesis, todos hemos repetido a nuestros alumnos, la historia es el estudio del pasado para la interpretación del presente, y los más atrevidos, los marxistas, y para la transformación del futuro. Hoy día saben ustedes que la historia es literalmente el presentismo hace estragos, y lo que estamos es, la historia es la proyección de los fantasmas de nuestro presente en el pasado. Sería la definición. Pues bien, eso Godoy Alcántara lo decía, si es verdad que lo pasado con sus enseñanzas ilumina el presente, también lo presente tiene una antorcha cuya luz, proyectándose hacia atrás, ilumina a su vez lo pasado. Tenía plena. Las revoluciones antiguas se han convertido y explicado en función de las revoluciones modernas. Un historiador de finales del siglo XIX. Y les puedo asegurar que no era un futurista, ¿no? De manera que, digo, si nos sirve de consuelo por aquello de pensar que lo nuestro siempre es lo peor. Ya dice, hay una famosa obra de Calderón de la Barca, que doña Carmen Iglesias, la presidenta de la Real Academia de la Historia, la utiliza el título como título de un libro suyo de Carmen Iglesias, que era, ¿cómo era? No todo lo peor. Todo lo peor no es cierto. No todo lo peor es cierto. No todo lo peor es cierto. Javier, ¿me puedes ayudar? ¿Te acuerdas? No todo lo peor es cierto. No todo lo peor es cierto. Todo lo peor es No todo lo peor es cierto. O sea que esta tendencia al fatalismo la hemos tenido siempre. El optimismo de la voluntad por encima de todo. Sería mi consejo, mi recomendación.
Nos queda para una pregunta rápida porque en 3 minutos ya tenemos que empezar a salir. No es pregunta, es que como Ricardo ha nombrado tanto el fallido acto de Cervantes y como promotora del acto que soy, digo, y os informo que se repetirá. El doctor Carabacho está dispuesto a volver y no solo queremos hacerlo en la universidad, en el aula magna, sino que lo queremos hacer en el Paraninfo. Muy bien. Está en Parlamentos el presidente con el rector y entonces con todas las garantías. Pero me ha llegado una última noticia, que los rectores se han reunido para estudiar el caso. Y el caso nuestro está en la Fiscalía, también os lo digo, ¿eh? Vale, entonces, el día que será ya en septiembre, me imagino, lo que sí os quiero decir, que tenemos que llenar, si realmente, los 500 plazas que hay en el Paraninfo, que son 200 y pico como el otro día. Y que bueno, ya hemos vivido en directo el tema. Muy fuerte, pero ha tenido trascendencia ya, bueno, en Francia por descontado porque somos vecinos, pero más allá también, ¿eh? Eso es lo que os quería decir. En cuanto a que tenemos que, ya también, porque soy bibliotecaria, tenemos que irnos, y que también, por favor, que la directora, antes he hablado con ella por otro tema, me ha pedido que diga que salgamos en silencio porque está abierta la biblioteca para estudiantes nocturnos. Los comentarios en la calle. Gracias. Muy bien, gracias.